En esta segunda fase de la historia han aparecido dos detalles sumamente interesantes y extraños: el montículo con forma de cúpula y las hormigas blancas. Como veremos, están unidos en el despliegue de la cosmogonía védica. Para nosotros es difícil apreciar ahora la importancia de la cosmogonía para la religión antigua de la India, por la sencilla razón de que, en la imaginación moderna, la relación de la cosmogonía con el retorno del sol después del invierno y la germinación de la semilla en primavera ha perdido su fuerza metafórica. La cosmogonía como mito ha perdido también su primacía en la práctica religiosa de los hindúes, y el simbolismo de la cosmología recibe ahora una atención mucho mayor. En el relato de la hierofanía de Siddhesvari, cada nuevo elemento de la historia era experimentado por los participantes como un acontecimiento investido de un poder misterioso, pero no era considerado conscientemente como el contenido simbólico de un mito. El mensaje de la hierofanía, que leemos con la ventaja de la visión retrospectiva como una estructura coherente, apareció poco a poco, enigmáticamente, y ¿quiénes somos nosotros para decir cuál fue la respuesta de los participantes? Cualquier dificultad que pueda haber en el seguimiento de los acontecimientos es nuestra, no de Nirmala, en la medida en que ella parece haber guardado silencio. Evidentemente, no se trataba de comentar Sukeyala en este caso. El significado del misterioso líquido rojo y caliente que rezumaba del suelo tiene connotaciones ginecológicas obvias. El deseo de volver al origen de las cosas está muy profundamente arraigado en la psique. Prepara un nuevo nacimiento, pero no una repetición del primer nacimiento físico. Puede ser comparado a una regresión al estado de caos antes de la creación. El pensamiento indio y el yoga clásicos desarrollaron métodos llamados pratiloman para ir contra la corriente, remontar el tiempo para llegar ad originem, el instante paradójico antes del cual el tiempo no era. Se alcanza entonces el principio del tiempo y se entra en lo eterno, en el eterno presente. Este es un refinamiento sofisticado de la noción más arcaica, más vasta, de la regresión al útero. El hecho de que Nirmala volviera una y otra vez al hueco del Vedi, manifiestamente en estado de bienaventuranza, sugiere, en el silencio de la poesía pura, la perfección de los orígenes recuperada en un estado no condicionado. Un montículo con forma de cúpula emergiendo de un entorno pantanoso junto a una charca tiene menos connotaciones inmediatas, pero no por eso es menos interesante, pues en los Vedas y en todas las grandes religiones antiguas de Europa y Asia, incluido Egipto, el cosmos emerge de las aguas primordiales como una masa de tierra que surge y forma un montículo en forma de cúpula, conocido por los eruditos como el montículo cosmogónico primordial. De este modo, esa sorprendente formación natural de tierra adyacente al agua puede ser considerada mitopoéticamente como correspondiente al montículo primordial, fundado sobre las aguas. En la cosmogonía védica, estas aguas cósmicas constituyen el océano cósmico, pero en la cosmología posterior se han identificado con las aguas subterráneas, que se puede decir que corresponden a nuestro concepto moderno de capa freática. Los componentes de la hierofanía de Siddhesvari son experimentados como manifestaciones del poder sagrado, pero el modo de revelación es, en este punto de su desarrollo, extraño y oscuro, al menos a primera vista. En el relato de Didi de la Basanti Puya se recordará, ella menciona específicamente que había un gran hormiguero blanco debajo del Vedi,
que las hormigas blancas seguían haciendo terrones de tierra en el santuario y que por orden de Nirmala ese barro se mezcló con el del montículo con forma de cúpula para hacer la imagen de la diosa. En cierto sentido no hay ningún misterio en esto, porque la relación entre las hormigas blancas y el montículo primordial, y entre ambos y la cosmogonía, está claramente indicada en los textos religiosos indios más antiguos, los Vedas, que datan de alrededor de 2500 a.C. A nuestros ojos, las hormigas blancas son, en el mejor de los casos, prosaicas e insignificantes, en el peor, dañinas y destructoras, pero en la India antigua eran criaturas misteriosas y veneradas. Además, el culto a los hormigueros de termitas ha sobrevivido en la cultura popular de toda la India, un eco fantasmal de la cosmogonía, pero separado de su significado original en la memoria del pueblo sencillo. La palabra antigua para un lugar sagrado es bhavana, derivada de pu, venir a la existencia. La cosmogonía se imaginaba como la formación y configuración de algo que ya existía, esto es, de asat, caos. Es el montículo primordial el que es así formado. En el lenguaje parabólico de los antiguos, lo importante no era la causa y el efecto, sino la superposición e interdependencia de las relaciones, de lo que la hierofanía de Siddheshvari es un vivo ejemplo moderno. El agujero en la tierra, el Vedi, el montículo en forma de cúpula y las hormigas blancas tienen como mínimo ecos de esta subestructura arquetípica, compartida, hay que decirlo, con todas las grandes religiones. Volviendo al significado cargado de tabú del montículo en forma de cúpula, su forma sugeriría que era un hormiguero abandonado, erosionado por el monzón. La relación establecida por Nirmala entre este montículo y las austeridades de Bholanath en una vida anterior enriquece su intenso significado. Existe en la India una tradición común de que los sabios, yogis y rishis acostumbraban a realizar sus austeridades sobre hormigueros. El sentido es simple y claro. Las almas iluminadas experimentarían una identidad metafísica con el principio divino, en tanto que materializado en un montículo primordial mediante su vuelta a la fuente de la vida. Igualmente, la hierofanía de Siddheshvari, tal como fue experimentada por Nirmala y sus seguidores, es también un retorno a la fuente de la vida. Por la misma razón, el acto de Nirmala de introducirse en el Vedi se puede considerar como una experiencia de esta identidad metafísica y, desde luego, fue experimentada como tal por los testigos presentes. Muy probablemente, el agujero en el suelo era una galería del hormiguero sobre el que fue construido el Vedi. Conjeturo también que lo que Nirmala llevaba en la mano cuando sacó el brazo del agujero era una termita reina. Las galerías subterráneas son una característica esencial de los hormigueros de termitas, y cualquiera que haya forzado uno, como yo lo he hecho, sabrá que muy probablemente su mano se encontrará accidentalmente con termitas y que tal vez llegará a tocar incluso a una reina. Y si Bholanath había tocado el cuerpo grueso y parecido a un gusano de una termita reina, que es desagradablemente viscoso, su repulsión habría sido muy natural. Sin embargo, es pura conjetura. En cualquier caso, la identidad real del objeto no nos importa y es solamente un detalle menor en la interpretación de la hierofanía. Pero la experiencia de Nirmala no sería menos extraordinaria por tener unas causas naturales como explicación. Por otra parte, su localización oculta del lugar y la manera en que su brazo consiguió entrar en el agujero de ningún modo se explican con facilidad. Ni tampoco el vínculo con las hormigas blancas desmistifica la hierofanía.
Por el contrario, esos hechos, tal como los conocemos, hacen mucho más notable la manera en que esos particulares fenómenos naturales se integran en el conjunto del argumento. En el Yajur-Veda se habla de las termitas como de lo más temprano de la creación. Su montículo se identifica con el montón de barro original que se elevó a la superficie del océano cósmico. En el Shatapatha Brahmana se invoca a las termitas como primogénitas del mundo. Sin embargo, en otro texto antiguo, los montículos hechos por las hormigas se identifican también con el primer montón de barro cosmogónico. Se habla de los insectos como hormigas divinas que, originadas en la creación, se combinan con Rita, siendo Rita el término védico para el orden cósmico oculto en el mundo inferior. Es curioso que la ciencia moderna nos diga también que las termitas son en efecto sumamente arcaicas y que han estado activas desde el nivel pérmico en la escala temporal geológica, esto es, hace no menos de 200 millones de años. En la cultura popular india, las termitas están asociadas con el culto de los antepasados y, como se cree que sus galerías llevan al mundo inferior, con la muerte y la matriz de la vida y el renacimiento. Existen muchas historias de dioses y diosas de los que se dice literalmente que han nacido de un hormiguero. La divinidad no representa el hormiguero, ni viceversa. El hormiguero es la divinidad y la divinidad es el hormiguero. Montículo y divinidad son considerados uno. En los Vedas se cita el agua procedente de un montículo de termitas como remedio para el flujo. Muy en lo profundo entierran los asuras este gran curador de heridas. Las hormigas suben este remedio de las aguas subterráneas. Y finalmente, y de especial interés para nosotros, la arcilla de un hormiguero que se utiliza en los cimientos de un templo es todavía llamada embrión. El uso de Nirmala del barro del hormiguero para los cimientos del Vedi y para hacer la imagen de la diosa es todavía práctica común en la India moderna. El vínculo entre el hormiguero, la cosmogonía y la hierofanía de Siddhesvari no resulta tan oscuro después de todo. Nirmala continuó con sus estados de trance en el Vedi durante algunos años más. Dado que era alta y de constitución robusta, dice Didi que a menudo la vio meterse en el hueco. Era asombroso que consiguiera introducirse allí. Pero la manera relajada de Nirmala de acoplarse al espacio extremadamente restringido del Vedi, un cuadro de no más de 55 centímetros de lado, expresa perfectamente su sentido de identidad con el fondo no manifestado de todo ser. Acurrucada en el Vedi, su estado físico es una verificación gráfica de su afirmación de que este cuerpo es eso. Ella está en casa, no en la casa de un Dios personal, sino de una realidad suprema sin forma, no manifestada, Ananda Maya Kosha, el cuerpo de beatitud. Hay un aire de inevitabilidad en la manera en que establece su residencia en el Vedi. Para ella es nada especial. Quien ha alcanzado la escena del último dibujo de la serie Zen de los bueyes, explica su comentario. Está tan por encima que no parece diferente de la gente ordinaria. No empleo poderes mágicos para realizar mi vida, pero cuando me acerco los árboles florecen. Didi acostumbraba a decir que los seguidores de Mataji se habían habituado tanto a su cálida seguridad y a sus maneras corrientes que tendían a darlas por supuesto, olvidando lo realmente extraordinaria que era su verdadera identidad. Tal vez fuera debido a esta aparente normalidad y naturalidad que ninguno de ellos sintiera ninguna necesidad de comentar o interpretar
la hierofanía de Siddheshvari. Baiji fue el primer discípulo que dio un reconocimiento público a la verdadera talla de Nirmala. Su contribución al clímax de la historia del Vedi indica su penetrante intuición. Jyotish Chandra Ray, su nombre original, oficial mayor del gobierno en Dhaka, describe cómo, un mediodía, estaba ocupado en mi despacho. Alguien vino con un mensaje de Mataji pidiéndome que fuera a Shakbag. El director de Agricultura, le había dicho, podía encargarse de la oficina ese día. Sin un momento de vacilación, dejé todo el papeleo sobre mi mesa y sin informar a nadie, salí para Shakbag inmediatamente. Cuando llegué allí, Mataji dijo: «Vamos al ashram de Siddheshvari». Así pues, la acompañé a ella y a Bholanath. Había un pequeño hueco, el Vedi, exactamente donde ahora se levantan un pequeño pilar y un lingam de Shiva. Mataji se sentó dentro del hueco, sonrió y resplandecía de alegría. Grité a Bholanath: «De hoy en adelante, llamaremos a Ma por el nombre de Anandamayi». Él contestó inmediatamente: «Sí, así será». Mataji me miró durante unos instantes, pero no dijo nada. Cuando estábamos a punto de regresar a Shakbag, ella preguntó: «Todo el tiempo estabas lleno de alegría. ¿Cómo es que ahora pareces tan apagado?». Contesté que el pensamiento de volver a casa me había hecho recordar todo el papeleo que había dejado pendiente en la oficina. Ella dijo: «No debes preocuparte por eso». Al día siguiente pregunté a Mataji por qué me había llamado tan inesperadamente en mitad del trabajo el día anterior. Dijo: «Para probar cuánto has progresado en los últimos meses». Luego añadió con una risa amable: «Si no hubieras venido, ¿quién habría dado un nombre a este cuerpo?». La elección del nombre fue un rasgo de la intuición de Baiji. En lo más opuesto a la erudición, el saber y la investigación, el momento de nombrar es considerado tradicionalmente como algo muy importante. El nombre emerge en un momento de inspiración en el que nombra. La pronunciación del nombre es una condensación de la esencia de la persona, Nama Rupa, convergencia de nombre y forma, un mantra del sí. Ananda significa simplemente bienaventuranza, una palabra luminosa para un estado luminoso. Ananda Maya significa el sí de bienaventuranza. Tal vez, impregnada de bienaventuranza, dé el tono del nombre elegido por Baiji. Shankaracharya, el gran exponente del Vedanta, citado por Anandamayi en relación con Siddheshvari, dice: «Cuando un ser, por medio de la percepción de la identidad absoluta, encuentra descanso absoluto en el sí consistente en bienaventuranza, entonces es libre». Podríamos decir, la bienaventuranza del absoluto descanso en el Vedi. La elección del nombre fue el verdadero punto culminante de la hierofanía de Siddheshvari. Sucedió en el momento, en la medida en que el ojo externo del observador puede percibirlo, en que el papel de Anandamayi cristalizó. Ella estaba empezando a establecer su identidad pública y pronto llegaría mucho más allá del círculo de compañeros reunidos a su alrededor en Dhaka. Pero la dificultad para escribir un relato de cómo sucedió todo esto surge del hecho de que la misma hierofanía es pura poesía. No se presta a una interpretación en prosa descriptiva y algo esencial se pierde en mis palabras. Para recuperarlo, citaré un poema que transmite exactamente lo que creo que es el significado interior que Anandamayi dio a la hierofanía.
El Jnana Sagar de Aliraya, tal como es transcrito por el gran erudito S. B. Das Gupta, que fue además uno de los primeros eruditos en reconocer la verdadera naturaleza de Anandamayi. Se dice que el universo tiene su origen en el amor y que el caos se sistematiza en el cosmos a través del lazo del amor. Hay amor entre el fuego y el aire, entre la tierra y el agua. Sin este amor, ni el cielo, ni la tierra, ni el mundo inferior se habrían originado nunca. Hay amor entre el cielo y el firmamento, entre el cielo y la tierra, entre el infierno y el mundo inferior en el que está. Y de este modo, los tres mundos están sostenidos por el amor. Hay amor entre el sol, la luna, los planetas y las estrellas. Y en el amor están todos fijos arriba en el firmamento. Hay amor entre el mar y su agua, entre la luna y la noche, y el sol y el día. El árbol está fijado a la tierra por sus raíces. La abeja negra está unida al loto. El pez está unido al agua. El hombre está unido a la mujer. Y todo está unido en el amor. El cuerpo está en el amor con la mente, y la mente con el prana vital. En el amor, la madre concibe al hijo. En el amor, la tierra mantiene firme la raíz del árbol. En el amor, el árbol mantiene firmes las ramas y las flores y los frutos. En el amor, el fruto acumula jugo en su hueso. De este modo, todo el proceso creador está sostenido por el amor. Este descanso absoluto es más significativo que una mera y agradable figura retórica y nos lleva directamente al significado más hondo del reposo de Anandamayi en el Vedi. Fundamental en todo el pensamiento indio sobre la existencia fenoménica es la creencia profunda y duradera en la permanencia del principio, pero no como un Big Bang único o un momento originante que provoca la sucesión temporal, como ocurre en el pensamiento occidental sobre el origen del universo. Para la mente india, la génesis es una función que continúa. La cosmogonía no se produce en el principio del tiempo, sino en el presente eterno. Todo el simbolismo indio para este principio inefable ayuda a invertir la experiencia humana de Génesis, a reintegrar la despilfarradora entropía del tiempo y recuperar la continuidad del todo original. Philip Rawson. Al leer los diversos relatos de los años de juventud de Anandamayi y de los acontecimientos que llevan a su nuevo nombre, aunque todo sucediera hace mucho tiempo, uno sigue teniendo la viva impresión de un grupo de personas reunidas por un impulso particularmente poderoso de asimilación a ese todo original. Cada individuo participa vicariamente en la inmersión a través de la intensidad de la identidad mística. La experiencia es tan completa, aun cuando esté separada de la entrada física real en el pequeño Vedi, que no es necesaria ninguna interpretación del simbolismo. Aquí está lo real, la unidad con la fuente. Ninguna palabra distinta a Anandamayi, ningún comentario verbal de la propia Anandamayi o de otra persona se invocaba, nada más que su pronunciación oracular de los mantras. Ella misma es el cuerpo del templo, como lo sería una diosa en un contexto tradicional. Sus palabras en el Vedi son esencialmente crípticas, pero no obstante implican la estructura inteligible del mundo que emerge de esa fuente. Lo que sucede en el Vedi sirve para estructurar las de otro modo inexpresables intuiciones sobre el origen, el significado
y el destino del mundo humano. La participación de un personaje tan carismático como Anandamayi guía la conducta de todos los demás participantes, así como el esfuerzo espiritual, la plétora de objetos simbólicos, un agujero en el suelo, punto central de donde emerge la energía de más allá en el reino de la manifestación, un hormiguero de termitas y la tierra sagrada, un altar rodeado por una cerca dentro de un santuario en un ashram, sirven meramente para que la energía divina entre en el mundo a través de la mediación de Anandamayi. Ahora estamos en mejor situación para comprender por qué Anandamayi no recurrió al Vedi durante mucho tiempo. Los sutiles mensajes que transmitió directamente al corazón de sus seguidores a través del lenguaje de los símbolos de Siddhesvari se habrían debilitado inevitablemente con el tiempo. Lo que una vez había servido para reconfigurar las vidas de todos los participantes en este ashram perdería su irresistible inmediatez. No solo Anandamayi seguiría su camino, sino que la reactualización de la hierofanía daría paso al discurso explicativo, aunque más abarcante y a la vez considerablemente más explícito. Pero durante el tiempo que duró la relación de Anandamayi con el Vedi, sirvió como recordatorio para todos aquellos que lo presenciaron de que a cada individuo le es posible encontrar el camino de vuelta a la unidad oculta. Y para aquellos que ahora solo pueden imaginar lo que aquello debió ser, permanece como imagen convincente de la unidad esencial del individuo con lo universal, de la realidad manifiesta con su fuente, en definitiva, del flujo constante entre lo no manifestado y lo manifestado.